Bien, amigos, quisiéramos repetir el fallecimiento de 4 personas que entendemos parte de la población debería de conocer. Falleció la doctora Marta Olga García Santamaría. Marta Olga es abogada, fue miembro de la Suprema Corte de Justicia, es hermana de Angelita de Maldonado, la esposa de Miguelito. Marta Olga falleció en el día de hija de Villía, un general de la época de Trujillo, que no tiene ningún tipo de tachas y que fue casado con una señora de origen libanesa, madre de Marta Olga y de Margarita. Falleció también en el día de anteayer, Gilberto Gómez. Gilberto Gómez es hijo, Gilberto Gómez Zanabia, hijo de uno de los profesores más conocidos, apreciados de la Facultad de Medicina durante 30 y pico de años, el doctor Gilberto Gómez Rodríguez, conocido en el ambiente de los médicos egresados en esa época como el poeta de Cecil. Se sabía de memoria la medicina interna de Cecil. Falleció Gilberto Gómez Zanabia, hijo del doctor Gilberto Gómez Rodríguez. Y fallecieron 2 señoras nonagenarias que fueron de las mujeres más conocidas en la avenida Mella, que es la avenida de los Turquitos de aquí. Falleció Doris Curis de Risc. Ella es del grupo de Bazar Isabelita, unas hermanas de apellido Curi. Ella casó con un primo hermano mío y falleció en el día de ayer. Está siendo velada en la capilla La Paz Blandino. Será sepultada esta tarde en Máximo Gómez. También falleció Rosa Mauad de Julián. Rosa Mauad de Julián es nonagenaria, pero es Rosita de Julián, fundadora de Colchón Patria en la del Monte y Tejada, pero fundado en la avenida Mella, esquina Tomás de la Concha. Esposa de Georgie Julián y abuela de Guillermo Julián. Guillermo Julián es un empresario asociado al empresario Juan Vicini Lluveres. De manera que nuestro pésame a Guillermo Julián por la muerte de su abuelita Rosa Julián. Bien. Bien amigos, hablábamos de señoras nonagenarias y nos toca la palabra octogenario. Hay veintigenarios también. Y uno de los problemas que yo tengo es que uno de los íconos de ustedes dos, sobre todo de Michelle, es Aneudi. Aneudi es una de las personas que Michelle le gustaría que la revista se convierta en un programa tan bien hecho y tan perfecto como el de Aneudi. Aneudi tiene el privilegio de ser perfeccionista y nosotros somos la otra cara de la moneda. De manera que él está sufriendo mucho en un programa totalmente informal y políticamente correcto. Aneudi, bienvenido a la revista. Gracias. Quiero ratificarte, pues, los sentimientos de consideración, estima y agradecimiento que tenemos contigo. Y felicitarte por una audiencia que mucha gente no se la imagina. Así que gracias por estar aquí. No, caramba, eso que usted plantea, doctor, gracias, pero también decir que no es tanto perfeccionista versus imperfeccionista, sino que yo diría que más bien que el dominicano tiene un espíritu de sobreponerse rápidamente a las cosas imprevistas que visto desde fuera, para quien no nos conoce,
daría la impresión de que hacemos las cosas a la brigandina, pero no, es que simplemente tenemos una respuesta rápida para todo lo que no estaba en nuestros planes originales. Está bien. Neudi, este programa no tiene el objetivo de interpelarte, sino de que tengamos una conversación que quizás se quedó en parte inconclusa y que yo espero que no sea la única que tengamos aquí. Porque en el tuyo tú nos das la oportunidad de opinar y quisiéramos pues tener un diálogo sobre una situación inédita en la República Dominicana. Esta situación no es común, no ha ocurrido, tú no puedes decir, esto se parece a tal cosa en el pasado. Lo que está ocurriendo aquí, a pesar de que tuvimos la era de Trujillo, la era de Balaguer, la era del PLD, una era a pedacitos del PRD, que uno no sabe si estamos entrando en otra era o si estamos en una transición de un gobierno único. Pero salpicado por elementos que no existían en el pasado, como es una pandemia, como es una lucha contra la corrupción y como es una lucha muy especializada en eliminar un partido y un líder, un expresidente. Nosotros quisiéramos darte la bienvenida y pedirte que nos cuente como dominicano con todos tus derechos que implica el ser dominicano, ¿qué te preocupa a ti en este momento para tu país? Bueno, tenemos una situación ciertamente de crisis sanitaria que ha impactado de manera directa lo económico. La preocupación principal es que nuestro país no se monte en el tren del resto del mundo, en donde hay naciones que han vuelto, digamos, a tomar medidas psicorrígidas en extremo, alarmistas ante variantes, mutaciones del patógeno que ya usted conoce, y han vuelto a decretar cierres, o eso es lo que nos han hecho llegar. Entonces, a República Dominicana, que según nos han dicho es la nación más pujante del Caribe, no le conviene en términos económicos montarse en ese tren, porque al final del día, como la salvación es individual, lo que ocurre es que los organismos internacionales te piden, te sugieren que adoptes tal o cual medida. Pero a la hora de la verdad es al presidente a quien le corresponde evaluar si esa sugerencia es pertinente. ¿Y por qué ha de ser así? Ha de ser así porque si las cosas salen mal sobre esa sugerencia, al final de ese día, quien la paga y a quien dejan solo es al país en cuestión. Esa lógica nunca ha cambiado, o más bien es accionar, y me preocupa que el presidente o que el país como tal se vuelva a montar en ese tren. Yo creo que tenemos que abrirnos y tenemos que seguir para adelante. Lo correcto es lo correcto, y tú acabas de tratar la ruta correcta. Ahora, la otra pregunta es, ¿se puede uno trazar, y sobre todo quien tiene decisión política, una ruta que no sea la que nos han trazado internacionalmente? Podemos salirnos de ella con la experiencia de que cuando por un pelito se nos ocurrió visitar China, tuvimos prácticamente la principal causa de un cambio de partido. Pero Leonel Fernández hizo algo, digamos, relativamente parecido en su primer gobierno, cuando decidió invitar a una persona que no es santo de mi devoción, me refiero a Fidel Castro, pero yo sí celebro que los países tengan autodeterminación. Ahora, yo no sé qué es lo que pasa, don Julito, y quizás usted sí, con toda seguridad, lo sepa más que yo. No sé qué es lo que pasa, que de una forma u otra nosotros siempre terminamos supeditados precisamente a eso que usted dice. No sé cuál es, digamos, el gancho secreto que termina atando la mano de los presidentes, porque usted me dirá, bueno, los préstamos, pero ocurre lo siguiente, don Julito, República Dominicana es un país rico
en el elemento más importante para garantizar la subsistencia de una nación, que es el aspecto alimentario. O sea, el aspecto alimentario y el hecho de ser ricos en eso, de tener comida en buen dominicano por un tubo, eso nos debería dar, en teoría, cierta autonomía, mas no al final del día parece ser así. Es que acaba de tocar. Mira, entre nosotros no hay emboscada. Yo me siento y tú te sientes lo suficientemente relajado para saber que nosotros lo que estamos conversando, nosotros no tenemos buscándole la quinta pata al gato para ponerle al invitado o para ponerme allá en situaciones, simplemente exposición. Y tú acabas de tratar algo que te confieso que lo he sopesado. ¿Cuál es la razón que nos ata? Y yo digo, las remesas. Sí, si te tengo 1 millón de dominicanos que te están mandando mensualmente X suma, ayudo a amortiguar un poco la crisis. Segundo, los préstamos. ¿Hasta dónde hay ayuda? Si te pones a ver, la inversión extranjera en los países capitalistas, Barrigol es un poder. Tú dices, no es una empresa privada. No, en los Estados Unidos, Dick Cheney era suplidor de las Fuerzas Armadas de su gobierno y no pasó nada. Entonces, yo no he podido determinar hasta dónde me pueden decir, nosotros ponemos las reglas, no Brasil y no China, nosotros. Sí, pero tú ¿qué me das? Porque necesitamos oxígeno de algún sitio. Y yo te confieso que no tengo la causa real del por qué nosotros hemos llegado al punto de que en un momento, Aneudi, en que parece que estaba armada una reforma constitucional, el gobierno de Estados Unidos cogió un teléfono y llamó y paró eso. Lo paró con una llamada. Entonces yo te pregunto, tú no tendrás una respuesta más cerca de la mía, porque yo no la tengo. Bueno, con toda seguridad, es ahí donde, en esa ignorancia que tenemos usted y yo, de cuál es ese mecanismo que ata a una nación en desarrollo, a una ya que ha alcanzado esa fase, en la ignorancia que tenemos usted y yo de desconocer ese mecanismo, es que reside precisamente ese poder. Porque le puedo asegurar que si lo supiéramos, digamos que incluso la masa tuviese forma de desarticular eso. Eso es algo que, digamos, no falla. El poder se sustenta en la ignorancia o la falta de acceso de información de un grupo de cara a un grupito. Sí, pero mira, tenemos algunos ejemplos. Yo te digo, Israel consiguió unos papeles que le dejó Dios la Palestina y lo validó, pero ustedes podían ubicarse en California, podían ubicarse en las Guyanas. No, ahí fue que nosotros tenemos el título de propiedad y lo validaron y las grandes potencias lo impusieron, se entiende. Estados Unidos anda en Corea, en Vietnam, en Turquía. Yo vi a Aneudi aterrizando en el aeropuerto de Atenas 2 terminales, una terminal de pasajeros y una terminal militar de Estados Unidos. Tienen una base en Atenas. En Alemania estuvieron. Y yo me pregunto, ¿por qué ellos están en todas partes? Pero América es patrimonio en mi patio. Ustedes no pueden meterse en mi patio. Esa diferencia fue lo que más difícil me hizo el análisis que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué esa imposición? Pero en el caso de Israel, y esto ya muy mío, no sé si tenga que ver con el pago de una deuda histórica de la cultura occidental hacia esa nación, por el hecho de que la parte filosófica del progreso lineal se la debemos a Israel, que tiene una visión de que las cosas marchan, la flecha del tiempo marcha de manera irrevocable hacia adelante. Y esa base es lo que forja la mentalidad
del progreso y el desarrollo tecnológico que tanto le ha servido a Estados Unidos. Pensar que el tiempo va irrevocablemente como una flecha hacia adelante, ni se detiene ni da marcha atrás. Muy y eso bien, nos ha servido de mucho. Aneudi, tú tienes situaciones históricas que cuando a uno le conviene, la aplica como esa, que es cierto, o poner en vigencia el Tratado de Basilea aquí en la isla de Santo Domingo. Y yo digo, nosotros celebramos el 12 de octubre, hace un momentito, hace 2 o 3 días, donde se clavó y se proclamó territorio de España. Sin embargo, me están hablando del Tratado de Basilea. Lo de Europa te lo acabo de decir. Es decir, ese maniqueísmo de coger una cosa y esta me conviene y aquella no. La izquierda cogió el poder en varios países, o lo que ellos decían que era la izquierda, en América del Sur. Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Cuba y Nicaragua. Y eso produjo que por una inversión que hiciera Odebrecht en Estados Unidos, tomaron esa empresa y provocaron todo esto de 14 países. Pero tiene un elemento raro. El Mariel y Florida son los países 15 y 16 que Odebrecht trabajó y no lo tocaron. Se llegaron a acuerdos. Y yo te vuelvo y no te pregunto, porque tú realmente, ¿tú crees que hay una selectividad en la conveniencia de esas potencias, de que se hace lo que conviene por la fuerza? Indudablemente. Yo le quitaría el tema tanto de la fuerza, porque en el caso de Odebrecht era contraproducente. Mire, hay algo que nosotros desconocemos, porque simplemente no va en nuestro ADN cultural. Pero ese imperio, Estados Unidos de Norteamérica, sabe perfectamente que en el ámbito de lo humano, la forma, digamos, más efectiva de conducir al rebaño es a través de las narrativas. Estados Unidos es un imperio que tiene el elemento de la fuerza, pero también maneja al dedillo la narrativa. Y es tan efectiva que por eso construyeron Hollywood. Pero como China sabe que eso es así, adivinen qué. ¿Saben ustedes dónde está el grueso de las inversiones chinas en Estados Unidos? En la industria cinematográfica. Literalmente hablando, lo están comprando todo. Yo no sé cómo Estados Unidos ha permitido eso, pero amén. Ahora bien, una narrativa que se veía... Yo creía que tú te ibas por otro lado, porque en esa industria... No, es que en esa industria también hay otro particular. Pero oiga ahí esto. se tratan problemas que no nos explica cómo ellos lo permiten tampoco. Oiga esto. Odebrecht, construyendo en América Latina completa, era algo contraproducente de cara a la narrativa del imperio. ¿Por qué razón? Por algo muy simple. No hay nada más visible que una infraestructura. No hay nada más sometedor de cara al ciudadano en el ámbito cotidiano que ver una estructura que en este caso representa un elemento vital para el ser humano y para un país. ¿Cuál? Bueno, en este caso estructuras energéticas. Visible. Había que parar de cuajo eso, había que ponerlo en stop. No podía ser posible que en nuestro patio una empresa de una provincia de nosotros, aunque esté Brasil, esté construyendo plantas en toda la región. Eso nos llevaba a pensar o a ver a Brasil como un imperio regional. Como un nuevo imperio. Había que parar eso. O seguro. O sea, si usted no maneja, y con esto me refiero a la gente, no, si usted no maneja o no sabe que Estados Unidos conoce perfectamente el poder de una narrativa. Los componentes, pero tú mencionaste la planta eléctrica, pero toda esa planta eléctrica está hecha con componentes americanos. No importa, O sea, pero lo importante es que sepa, queda lo ¿cuánto que es está que le diciendo, compraron la lo turbina? visual, quién lo hizo. Y tú, Lo hizo yo creo Odebrecht, una empresa brasileña. Pero hay un elemento también, hay un elemento. Construyo. El vendedor es el presidente de la República.
Viene Lula y te dice, ¿qué tú quieres? ¿Tú quieres una carretera, quieres una planta, quieres una presa? Lo que tú quieras. El financiamiento te lo da Petrobras. Te mando la empresa. Ahora, hasta ahí estuvo bien. Ahora, mi pregunta, ¿hasta dónde se equivocaron los brasileños cuando le añadieron 2 elementos que fue lo que tomaron Estados Unidos para destruir esos 14 países? Que fue, número 1, el tema de las comisiones. El funcionario, el presidente o el ministro que quiera dinero le pueden dar una comisión. Dicho por ellos que había un 22%. Y segundo, si son muy serios y no quieren dinero, le financiamos las campañas políticas, aquellos sectores que deciden esos contratos. ¿Cuáles son? Poder ejecutivo y poder legislativo. Ahí hay un elemento, no sé si decir hipócrita, porque la realidad es ¿De que... parte de quién? De cualquier sector político que condene eso, porque la verdad es que, al menos en República Dominicana, yo veo imposible que si un sector económico se acerca a ti proponiéndote financiar tu campaña, tú le digas que no. Porque lo que tenemos que ver es que aquí, por ejemplo, el narcotráfico nunca ha tenido freno a la hora de, digamos, financiar la política. ¿Me va a decir usted a mí entonces que un representante de ese sector que ha permitido que el narcotráfico contamine todo eso le va a decir que no a una prestigiosa empresa brasileña que no tiene cola que le pise? Que vino el presidente de al menos hasta el momento en el cual explotó el escándalo. Y mire que usted dijo eso y me recordó también el tema de Embraer, que era algo muy similar también, lo de los tucanos, que fue un tema que yo diría que nunca se cerró, pero ahí había una fuerte presencia militar que no se dio en el caso de Brecht, que uno no sabe al final del día si fue un elemento determinante para que se quede en el aire. Bien, otro tema que es el orden de prioridad. Para mí, porque acuérdate que todo el mundo tiene un orden de ver las cosas. Para mí, el principal problema que afecta al mundo y a República Dominicana es una pandemia. Es decir, evitar que las personas mueran o que enfermen y se reduzca su capacidad de trabajo y el gasto del Estado se aumente, convirtiendo la salud en el primer renglón de costo del presupuesto. Eso es lo primero. Segundo, un problema que aunque es eterno, todos los días se incrementa, que es la definición de las relaciones dominico-haitianas, sobre todo en lo migratorio. Eso es. Y tercero, un cambio de gobierno que caracteriza a el actual gobierno, no digo régimen, porque dicen que el régimen es dictatorial, el actual gobierno en la lucha contra la corrupción. 1, 2, 3. Las 3 son válidas. Y cuarto, ¿dónde está focalizada la corrupción? Está focalizada en el partido que estaba y en el presidente que estaba. Y en la familia del presidente que estaba. Es decir, dentro de eso hay también un orden. PLD de Danilo, familia de Danilo y Danilo. Pregunta, esa selectividad para colocar el tema de la lucha contra la corrupción por encima de la pandemia y del problema haitiano, ¿tú lo has notado? Claro, y me parece contraproducente. Pero sin quitarle importancia a la lucha contra la corrupción. Sí, claro. O sea, porque parecería una defensa a lo indefendible. El tema sanitario debe estar por encima, porque sin una efectiva gerencia de ese tema no se garantiza o ni se sostiene el tema dominico-haitiano, que se agravaría, y menos aún entonces se sostiene el tema de la denominada lucha contra la corrupción, que para llevarse a cabo necesita una seguridad social que solo se garantiza a través de un manejo efectivo de la crisis sanitaria. Ahora bien, mi preocupación en el primer tema
es el hecho de que nosotros manejamos el tema de la crisis sanitaria a través del miedo. Y entiendo que eso no es efectivo por el hecho de que una sociedad... Dale un chin para atrás. A través del miedo, el miedo, Estoy el pánico. totalmente de acuerdo. Es decir, es el cuco, ¿verdad? Exacto, sí, pero... Y no es así. Eso le pone un freno a la movilidad social. Cuando digo movilidad me refiero a la dinámica de la cotidianidad, que la gente reasuma su vida normal y que el país siga echando hacia adelante. Ahora bien, en cuanto al tema dominico-haitiano, que está paralelo a ese, ciertamente por encima de la denominada lucha contra la corrupción, ahí tenemos un gran problema. Porque de tanto repetir aquello de que la comunidad internacional debe hacerse cargo, pues hemos terminado asumiendo eso como algo cierto. Y ocurre, don Julito, que ningún país en el mundo históricamente nunca se moviliza o interviene en un conflicto entre dos naciones, a menos que no se dé una de dos premisas. O que yo voy a obtener un beneficio inmediato, o que yo meterme en ese lío garantiza que a mediano plazo yo no me voy a ver afectado por determinado hecho. Usted podrá decir, bueno, pero la crisis de los migrantes haitianos afecta a todo el mundo. Sí, pero a República Dominicana es a quien más afecta por la milla. Por lo tanto, ninguno de los países que componen la denominada comunidad internacional tiene una obligación o una imposición que le lleva a intervenir. Por lo tanto, es estúpido, y no existe otra palabra, es estúpido por cada uno de nuestros gobernantes pretender que esos países en verdad van a tener, digamos, algún interés en intervenir en esto. Esa realidad nos lleva a la conclusión de que República Dominicana tiene que sentarse con su problema. República Dominicana tiene que asumir que, para bien o para mal, quizás para mal, Haití es como dicen por ahí, es un lío que tendremos que fumárnoslo. Nosotros solo. Ahora, adivine qué, en el momento que usted acepta esa realidad, da el primer paso para que el problema sea menos grave. Porque mientras nos sentamos a esperar que llegue la comunidad internacional a salvarnos, el asunto sigue complicándose. Y adivine qué, por más fondo que usted sienta que tocó, puede tocar aún más fondo. Y en eso estamos. Nunca, fíjese en esto, don Julito, nunca antes se había previsto la posibilidad de que un jefe de una pandilla termine siendo presidente de ese país. Bien. Me refiero a Barbecue. Fíjese el cambio que ha dado, que ya no anda con rifles, ahora anda con lapiceros, ya no anda con tichera, ahora anda con chacabana, ya no está hablando de enfrentamientos, ahora está hablando de armonía y de conciliación. Yo no sé quién, yo sospecho, pero esto es muy mío y esto es arriesgado, yo sospecho que Estados Unidos está apoyando a ese señor. Ese es el ISIS de ellos en Haití. ¿Te acuerdas del ISIS? Pero quiero decirte algo. Mucha gente piensa que 37 años en un medio me da el privilegio de estar por encima de la experiencia de todo el mundo. Y aprendí algo contigo en 2 veces que he estado allá en Impolíticamente Correcto. Y es poder cubrir una agenda interrumpiendo algunos temas o posponiéndolos. Y te quiero plantear el principal, y quiero que un hombre que me ha acompañado 20 años, que es Carlos Alonso, que comenzó como locutor y después se dio cuenta que había que ser periodista, tiene muchísimas limitaciones para expresarse porque no quiere coger partido, no quiere tomar partido ni fijar posiciones, y se mantiene políticamente impoluto, no opina en política. Aneudi, el papel de los medios hoy día, y que tú eres un ejemplo, ¿cuál es no el secreto, no, la clave de coger un programa y llevarlo a esa audiencia donde tú no opinas demasiado y donde son sus invitados? Carlos, ¿qué te llama la atención del profesor aquí? Que quisiera entender o conocer la opinión de él en cuanto a unas preguntas que nos estábamos haciendo en estos días, un grupo de periodistas,
con respecto a en qué momentos una persona que tiene como forma de vida y como oficio comunicar, en qué momento se justifica que tome partido en cuanto a una causa. Es que nos han engañado, nos han manipulado. Digamos, la imparcialidad en el ser humano no existe. Pero no existe simplemente porque es imposible. Y es imposible porque lo natural es que el ser humano tome partido por una causa u otra. Por eso es que tú tienes, por ejemplo, las divisiones políticas, pero incluso en el mundo de la ciencia. Tú te vas a encontrar a finales del siglo XIX a gente que era darwinista, elementos que eran lamarquistas, etc. ¿Por qué? Porque es natural en nosotros, la existencia de lo subjetivo nos llama a tomar partido por algo. Habría que ver, hacer un hilo histórico de dónde surge el mito de la imparcialidad, porque lo cierto es que lo normal es que nosotros no seamos imparcial, pero también, yo creo que esto es lo más importante, no tenemos que tener remordimiento de conciencia por eso, porque a nosotros como seres humanos nos asiste el derecho a elegir, y esa facultad de elegir es lo que nos lleva a tomar partido por una causa o por otra. Y hoy día a los dos, se puede ser, como dice Amanpour, objetivo e imparcial. Yo entiendo que no. Yo entiendo que no. No se puede. Pero, yo entiendo que no. Mire, además incluso aunque, se puede, hay gente que dice que se puede ser parcial y objetivo. O sí, exacto. Se puede ser parcial y ser objetivo. No. La imparcialidad no existe. No existe. no. Ahora, tú puedes ser parcial y objetivo. Sí, Recuerda lo que dicen por ahí. Porque Pero la parcialidad es dictada por sus convicciones, pero es que yo doctor, entiendo también. que el objetivo es imparcial porque te está planteando un objetivo. No, doctor. explícame. Vamos a ver, es muy simple. O sea, no todo el mundo tiene la facultad y la madurez de hacer el ejercicio siguiente. Yo estoy de este bando, fulano está de aquel bando, pero resulta que fulano es, digamos, arquitecto y yo soy arquitecto, pero él es de izquierda y yo, un ejemplo, yo soy de derecha. Entonces yo puedo hacer el ejercicio objetivo que me lleva a concluir que en esa profesión él ha sido más exitoso que yo, o incluso yo mismo decir, caramba, pero realmente fulano ha evolucionado a un punto tal que yo mismo no lo imaginaba, me quedé atrás. Yo estoy siendo ahí objetivo, aunque tenga una parcialización en un ámbito diferente a la de él. Pero al reconocer que él ha sido mejor que yo estoy siendo, digamos, objetivo de cara a esa realidad externa. Mira, ser parcial y ser objetivo es como, vamos a decir, doctor, decir, ok, yo tengo mis convicciones y mi opinión en cuanto al tema y tengo mis simpatías, pero no me cierro totalmente a que otra gente se aparezca en el programa y tenga sus razones contrarias a las mías. Yo le estoy haciendo a Neudi un problema de una confesión para que él me dé absolución. Él es un sacerdote, doctor, y yo le digo a Neudi, se puede ser. No, yo quiero que tú me digas lo siguiente. Yo digo, Danilo Medina, para mí, fue un buen gobierno en términos generales. Ahora, Danilo Medina no me puede explicar cómo ocurrieron cosas a su entorno que él no se dio cuenta. ¿Soy parcial, imparcial o objetivo? Usted está siendo objetivo cuando plantea que Danilo Medina no tiene forma de explicarle a usted de ciertas cosas que se dicen que pasaron y que él diga, en caso de que sean ciertas, que él no sabía de eso. Ahí soy objetivo. Eso es un ejercicio ahora, de objetividad. Que sea el mejor programa, el mejor gobierno, esto es parcialidad. Claro, ya es una parcialización, ya usted está tomando partido. Muy bien, doctor, muy bien, pero vamos para otro lado. Uno a veces le exige a los gobernantes condiciones que a veces la iglesia le exige a los grandes hombres, condiciones para ser canonizados. Y resulta que la política es otra cosa. Y yo te pregunto, los compromisos, y tú comenzaste ahorita y pensaba que te iba a ir por ahí, cuando tú dices, ¿cuáles son los poderes que me llevaron al poder?
Estados Unidos, sí, impidió una reelección, financió o propició un grupo local que lleva a cabo sus planes. Haití tomó dinero del narcotráfico porque era necesario coger dinero. Este gobierno, usted dice. Este gobierno. Sí, yo estoy hablando de este gobierno. Okay. Cogió dinero de Maldonado y después lo nombró y le entregó la lotería a un banquero y después lo votó. Tú puedes decir, ¿qué tiene bueno? Que lo votó, lo metió preso, al otro lo deportó. Pero yo me pregunto, ¿puede alegar ignorancia? Espérate. Tercero, los empresarios que tienen privilegios en las leyes de incentivos industriales dominan la otra parte del Congreso. Por eso tú ves que el presidente se ve obligado a decir, retiro la ley de impuestos, el tema fiscal. La pregunta es, cuando lo correcto choca con la realidad, necesito dinero, necesito el apoyo de Estados Unidos y no me puedo pelear con los americanos. ¿Cómo tú lo ves? Se impone el pragmatismo. Se impone el pragmatismo. Hago lo que sea y después tengo que hacer lo que debo. Sí. o lo que pueda. Lo que pueda sobre, o sea, se arregla sobre la marcha el asunto. Ahora, yo sospecho particularmente que realmente fue más sofisticado. Sospecho que no es tan sencillo. Yo sospecho que el PRM articuló todo un plan a sabiendas de que no tenía internamente recursos económicos para competir con el PLD. Ni los votos suficientes. Entonces, abrió las puertas a esos elementos que sí tenían esos recursos para competir. Y digo que es más sofisticado porque tengo la impresión de que eso se hizo con la segunda, de en efecto, luego de estar en el poder, salir de esa gente y darle incluso algunas curules, 2 o 3, a personas del partido. Por eso digo que no es tan simple, por eso digo que fue más sofisticado y que estamos, no viéndolo desde el punto de vista de lo moral, estamos ante una de las más brillantes jugadas políticas que hemos tenido en la época republicana, esa que agotó el PRM previo a las elecciones del 2020. De toda la gente que hace programa aquí, tú eres de los pocos que yo le puedo hacer esta pregunta. Vamos a ver si esto es conveniente. Política ficción. En el caso de Gonzalo Castillo, que aparezca con un offshore, no sería raro. Inclusive yo estoy viendo el accidente hoy, que hay gente que casi lo está gozando. Pero no voy a hablar de eso. Porque empresario de un renglón que es costoso, que es la aviación, tener un offshore se justifica perfectamente, no en un país, no, en los países donde vuele, tiene que echar gasolina, tiene que hacer muchísimas cosas, tiene que operar, vender boletos, pero ese no es el tema. En el caso de que Danilo Medina aparezca con $10,000 en Panamá o en Gran Caimán, ¿tú crees que va a tener problemas? Pienso que el problema sería mayor para Luis Abinader, porque con la manera tan fácil en la cual la masa dominicana entra en efervescencia, habrá mucha gente que, no de cientos de miles, que de manera irascible le va a exigir al presidente, oigan esto, al presidente, no a Miriam, Jenny y Wilson, no, al presidente, que tranquen ese hombre. Si eso llega a ocurrir, el mayor problema no lo va a tener Danilo Medina, lo va a tener Luis Abinader con la presión de que hay que trancar a ese hombre. Porque la realidad es que la gente no hace el ejercicio racional que usted acaba de hacer. O sea, $10,000, poniendo esa cantidad, con eso no vamos. Ya nos quedan 2 minutos. ¿Usted no cree que a Leonel Fernández se le va a revertir esa apertura a la modernidad en la digitalización?
Hay algo interesante ahí porque la realidad es que ellos están apostando a una masa de votantes que no tiene, en términos de su memoria histórica, frescos los gobiernos de Leonel y lo que representó eso para este país. Y mucha de esa masa joven va a votar por Leonel. Ahora, la realidad histórica es que, socialmente hablando, Leonel representó, digamos, un freno social para el país. Hay que decirlo. Leonel Fernández, a nivel empresarial, le entregó el país a 2 o 3 individuos. Y eso fue un crimen histórico. Por ejemplo, yo que soy emprendedor, puedo decir, dar fe y testimonio, que en este cambio de gobierno, mi empresa ha avanzado más. Pero ha avanzado porque se ha dado una apertura económica que no existía en el país, porque 20 años de gobierno del PLD habían castrado todo eso. Si algo tenemos que reconocerle al PLD como brillante, fue que se convirtió en un gran cáncer que hizo posible que aquí solamente se avanzara socialmente si tú tenías una conexión con uno de esos elementos. Bien, terminamos con esto. Balaguer fue presidente títere de Trujillo, sustituyendo a Negro Trujillo en el 60. Balaguer se mantuvo hasta el 62, después de la muerte de Trujillo. Formó el Consejo de Estado. O sea, ha estado en 2 gobiernos, uno con Trujillo y uno sin Trujillo. En el 66 ganó. Volvió en el 86 y nadie ha sido más vapuleado que Balaguer. En el 2000 fue su última candidatura que perdió. Es decir, siempre participó. Pregunta, Neudi. Leonel Fernández y el doctor y el presidente Abinader, a 3 años de las elecciones, ¿se perfilan como los 2 candidatos a vencer? Bueno, ahí tenemos que introducir la variable que surja Independientemente de que tiene suficiente, más lo que va a tener en negativo por el ejercicio del poder. Al día de hoy sí, al día de hoy lo que pinta es que esa será la gran competencia, pero el asunto promete ser más interesante porque si usted le añade a Margarita, tendríamos entonces no solo un gran conflicto, no solo un gran conflicto en el país. Yo pensé que usted había mencionado a Omar. Yo pensé que iba a mencionar a Omar. Sino que vamos ese es un programa. En el 2000, en el 2024. Porque ese es un conflicto del país y de 2 organizaciones políticas. Pero también, don Julito. Y el género. También, don Julito, representará un drama familiar. Drama familiar porque habrá una familia, aunque fragmentada, pero que tendrá que decidir si votar por quién, o por la madre o por el padre. Gracias, Neudi. No, gracias a ustedes por ven todos los días, hombre. Padre, a tu hijo. Gracias por estar con nosotros.